Hola, hoy vamos a tratar de hablar sobre el libro Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Para empezar quisiera hablar un poco de cuál es el epicentro y el contexto de este libro. Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, juzgado socialmente por ser uno de los responsables directos de la solución final de los nazis, vivía en Argentina después de los juicios de Nuremberg. Vivía en Argentina con una cortina muy bien hecha. Él trabajaba como gerente de fábrica en Mercedes-Benz de la ciudad de Buenos Aires, fábrica que se conocía popularmente como nido de nazis en Argentina y en Sudamérica, y pues él trabajaba ahí. El Mossad, uno de los servicios de inteligencia más fuertes del mundo, de Israel, logró conocer que Adolf Eichmann se encontraba en Argentina. Organizó el grupo de sus hombres más fuertes, aproximadamente un grupo de 8 personas, que viajaron hasta Argentina con la única misión de llevarlo hasta Israel a juzgarlo, sin tener en cuenta que no lo podían llevar libremente porque era un ciudadano argentino. Tenían que tener un buen plan. ¿Cuál era el plan? El plan era tenerlo en una casa una noche y al día siguiente llevarlo por una aerolínea que firmaron con su línea que salía de Argentina hacia Israel, por la aerolínea de Israel. Resulta que él no tenía muy buen acuerdo con Argentina. ¿Por qué? Porque las relaciones políticas y diplomáticas entre Argentina y Israel no eran muy buenas. Entonces ellos capturan ilegalmente a Adolf Eichmann, lo esconden, que tipifica esto un secuestro, en una casa que ellos habían alquilado en Buenos Aires, cerca, si lo queremos ver, había donde es la Bombonera, casa que ya no existe, ni se tiene rastro de ella, y tienen que esperar una semana, porque le tardan en llegar una semana. Y Adolf Eichmann no firmó su carta donde daba su consentimiento para salir de Argentina. ¿Qué pasó? Lo tuvieron que sedar y disfrazar para llevarlo hasta Israel, donde iba a ser su juicio. Ya hablando más del libro y de la autora, Hannah Arendt para ese momento trabajaba en el New Yorker, un diario estadounidense que la envió a ella al juicio en Israel. Él no quería juzgar el sistema, este juicio, sino realmente quería juzgar solamente a él como persona. No querían juzgar ningún ismo, ni siquiera el antisemitismo lo querían juzgar. ¿Cuál fue la defensa? El eje de la defensa de Eichmann es que él solo cumplía órdenes. Pero este argumento demuestra, y es lo que yo creo que es también el eje estructural de este libro, de que cualquier persona es capaz de cometer un acto malvado. No se necesita estar enfermo, sino cualquier persona, entre lo que cabe la palabra normal, puede llegar a cometerlo. ¿Cuándo? Cuando pierde la capacidad de pensar por sí mismo y entra en un juego de dominio de los demás, que era lo que trataba de defender Eichmann en su defensa en Israel. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué lleva? De que la banalidad del mal, que es el nombre completo de este libro, un ensayo sobre la banalidad del mal, llega a desconocer a la persona. Respecto a los judíos que cooperaron con los crímenes hechos por los nazis, valdría replantear varios puntos, y es que quiénes estaban en los consejos judíos, y si se constituye una quiebra moral por parte de los judíos. Y es también uno de los ejes que quiere comprender Hannah Arendt. No critica ni juzga, quiere comprender. Sí, los victimarios actuaron mal, evidentemente, pero las víctimas actuaron de la mejor manera. Es algo que suena incluso algo no muy políticamente correcto, teniendo en cuenta además de que ella es una escritora judía y fue criticada por este ensayo de que odiaba a los suyos, pero querer comprender no es juzgar ni es olvidar. Crímenes judíos. Los crímenes contra los judíos los constituye Hannah Arendt como unos crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque es que los nazis les estaban quitando el derecho a ser personas, a ser humanos. Por ende se constituyen unos crímenes contra la humanidad. Hablando un poco más del juicio y de lo que relata en más de medio libro la historia del juicio, es que Eichmann no mostraba ningún sentimiento de culpa ni odio
y se alejaba mucho de que él no tenía ninguna responsabilidad, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora, él hacía su trabajo como bien lo constituye, y eso se ceñía a la ley. ¿Quién hacía la ley en ese momento? Hitler y los nazis. Por ende, quien constituye o que el acto legislativo que enmarca esta discusión probablemente se ve desde una perspectiva que debería ser la misma nazi, que lo absolvería de todos sus crímenes. El error acá, o el punto de quiebra acá, es que había una invasión a otra comunidad y algo que iba en contra de todos los estamentos jurídicos de las demás naciones y de todas las poblaciones y los seres humanos. Sobre Eichmann, él declaró en el juicio, en su defensa, que había tratado de cumplir con Kant y más específicamente con su imperativo categórico. Eichmann no había reconocido ni se daba cuenta de la regla de oro o el principio de reciprocidad. Pongámoslo en un ejemplo. Claro, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Es algo que aparentemente suena muy callejero, pero es algo que se puede contrastar contra el imperativo categórico de Kant. Además, como Hannah Arendt lo decía, voy a tomar la página 135, voy a tomar el atrevimiento de leerlo, había dejado de vivir de acuerdo con los principios kantianos, que lo habían conocido y que había consolado a sí mismo con el pensamiento de que ya no era dueño de sus propias obras, que no podía cambiar nada. Además, también cabe aclarar de que la jactancia fue el único vicio que hundió a su soberbia en un recinto en el que estaban todas sus víctimas, o la representación de sus víctimas, pues su soberbia lo condenó más de lo que ya lo estaban condenando los mismos judíos. Él lo asumió todo con mucha normalidad, y eso también dicen que es en el mes que estuvo en Israel preso, lo visitaron muchos médicos y decían que él era una persona sana mentalmente, no tiene ningún daño. Y finalmente se dice que lo más enfermo de él era su normalidad, no tenía ningún cargo de conciencia por haber matado a miles de personas y haber cometido un montón de crímenes contra la humanidad. Y esto vuelve al eje central del libro. ¿Cómo se constituye un crimen contra la humanidad desde un crimen contra los judíos? Ahora, retomando un poco más la discusión sobre los nazis, hay algo que aclarar acá. Los nazis constituían ya una fuerza olvidada aparentemente, porque la sociedad lo quería así. Por eso fue que los judíos en Israel decidieron juzgarlo al mismo y no a sus actos ni a su conciencia colectiva, por así decirlo, o a su ideología o doctrina. Esto también, si lo queremos ver desde la defensa que debió asumir a Adolf Eichmann, es que debió ser juzgado, como ya dije anteriormente, por el marco jurídico que enmarcaba los nazis en ese momento. Ver también qué potestad tenía él como teniente coronel de desautorizar al gobernante, que era Hitler, que eso constituía también una dictadura, una especie de dictadura, y ver qué potestad tenía él de actuar frente a eso, ¿sí? Frente a las críticas del libro, Hannah Arendt jamás juzga a los suyos, jamás juzga a los judíos, jamás defiende a Eichmann, sino que quiere comprender cuál era la postura de él. En un momento sí hace claro en el libro de que si Eichmann es una víctima más, de que él no podía ser persona. Finalmente destruye este argumento diciendo que él tenía una capacidad de reacción también como ser humano, porque se había cedido, no perdido, sino había cedido su capacidad de actuar por sí mismo y por sus convicciones. Por ende, si uno cede eso, uno también es culpable y es responsable según Hannah Arendt. Más que un texto estrictamente político, esto es un ensayo filosófico, incluso sociológico, que quiere construir Hannah Arendt, y realmente deja mucho que pensar sobre los juicios a los judíos, incluso sobre el juicio y la ilegalidad del juicio de Adolf Eichmann, por el afán de querer conseguir una victoria política